Hoy seguimos en la especie de serie que no es serie, pero que estamos viendo algunos temas básicos desde que inició el año. Y hoy vamos a estar hablando de volver a la verdadera libertad. Y antes de comenzar, quiero utilizar como introducción del mensaje lo que es la base de la salvación, que todos nosotros creemos y la mayoría de nosotros entiendo que la hemos aceptado de alguna forma u otra. Y en resumen, por si acaso alguien no lo conoce o se lo olvida, pero en resumen, lo que ha sucedido es que sucedió la creación del mundo y todo lo que está aquí en este mundo. Luego vino la llegada del pecado al mundo y automáticamente todo el plan divino que existía para el mundo fue dañado por el pecado. En otras palabras, dañado por nosotros mismos y nuestro pecado. Entonces, luego se comienza a introducir lo que son los sacrificios. Como viene el pecado al mundo, hay que buscar una forma de poder purificarnos, o mejor dicho, pagar por el pecado que estaba sucediendo en el mundo, pues se comienza a introducir lo que son los sacrificios. Y esto sirve como una especie de paga por lo malo que se había hecho. Y sabemos que en la antigüedad así era como se manejaba el asunto. Yo cometía algo malo y yo tenía que hacer un sacrificio por eso algo malo que hice para poder pagar hasta cierto punto lo que yo había hecho. Ya que la misma palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Por ende, cada vez que existía pecado en algo, en alguna acción, en alguno de nosotros, algún animal o algo tenía que morir para que este pecado sea no perdonado al 100%, pero más o menos nivelado, vamos a llamarlo así. Luego viene lo que es lo que se está hablando desde el Antiguo Testamento del el Cordero Perfecto, que se está preparando desde ese entonces, que es Jesucristo. Y Él viene al mundo, Jesús, y muere por nuestros pecados, y ahí se completa toda la enseñanza que se da en todo el Antiguo Testamento para poder entender a ciencia cierta y a la perfección lo que es la paga total de todos nuestros pecados. Jesús lleva nuestros pecados a la cruz y cualquiera que acepta este sacrificio que hizo Jesús automáticamente queda limpio, nítido. Muy diferente de lo que eran con los animales, porque los animales eran más o menos nivelados. Ya, sin embargo, como Jesús fue perfecto y es perfecto, automáticamente la paga es perfecta y por ende nosotros somos santos. Luego de eso, viene otra cosa que voy a decir después de hablar un poco de lo que son los términos que escuchamos constantemente, pero no necesariamente nos detenemos a definir los que son la redención, el redimir, el rescate y demás. Y estos términos van de la mano uno de otro y lo vemos todo. Para entender cómo funciona el sacrificio de Jesús tenemos que entender estos términos. Vuelvo y digo, todo esto es simplemente una introducción. Estoy usando conceptos y cosas que ya no necesariamente conocemos a ciencia cierta, a la perfección, pero que más o menos hemos escuchado o entendemos. No se preocupe, esto es más o menos, ¿ustedes han visto alguna película de Star Wars? Yo no he visto ninguna. Pero si usted ha visto alguna película de Star Wars, usted sabe que la historia la ponen al principio y así sacan toda la parte como aburrida de la película y entonces pueden entrar a lo bueno. Dique, a mí no me gusta ninguna, no he visto ninguna, así que no puedo decir por qué no me gusta ninguna. Pero, entonces, la realidad es que a mí no me gusta ninguna porque yo nunca la vi en mi tiempo y entonces eso es como para muchachos. Entonces, los que crecieron ahora, habiendo visto pues, entonces ahora les gusta, pero yo en mi tiempo nunca vi eso, o sea que no me gusta. Entonces, bien, explicando eso de Star Wars, que no tiene nada que ver con el mensaje, entonces ahora seguimos. ¿Por qué le estoy dando esta introducción? Es para poder sacarlo del lado y ya poder entrar al mensaje como tal. Entonces viene lo que es la redención, el redimir, el rescate y todo lo demás. La redención es el proceso por el que se
paga por alguien que está cautivo. Ese es más o menos lo que está pasando. Alguien está cautivo. Usted sabe lo que una persona que está cautivo es alguien que es un esclavo. O sea que si por ejemplo Juan Carlos es mi esclavo, ustedes saben que yo quiero mucho a Juan Carlos y siempre lo cojo en estos tipos de ejemplos. Nunca en los ejemplos buenos, pero en este tipo de ejemplos siempre lo cojo a él. Ustedes lo saben, ustedes me conocen. Entonces vamos a decir que Juan Carlos es mi esclavo. Obviamente no lo dijera al revés, ¿eh? Exactamente, exactamente. Obviamente yo no lo diría al revés, de que yo soy el esclavo de él, pero yo puedo decir que él es mi esclavo. Y entonces, básicamente Juan Carlos me pertenece automáticamente porque es mi esclavo. Él tiene que hacer lo que yo le diga y no se puede quejar. Y esa es la realidad más o menos de nosotros, pero lo estamos usando como un ejemplo. Entonces, la única forma, Juan Carlos tiene dos formas de dejar de ser esclavo mío. Y una de ellas es que se revele y diga, estoy harto de esto, o se embale, o me trate de matar a mí. Obviamente ninguna de las dos va a pasar. Pero la otra opción es que alguien me pague por Juan Carlos. Tampoco va a pasar porque Juan Carlos no lo vale, pero ustedes saben que yo lo quiero muchísimo a él, pero él no lo vale. Entonces, que alguien me pague por Juan Carlos y yo acepto ese pago y automáticamente yo se lo cedo a esa persona y Juan Carlos pasa a ser propiedad de esa otra persona, que fue más o menos lo que pasó cuando Ari le pidió amor a Juan Carlos. Entonces, bien, le está gustando la introducción, ¿no? ¿Verdad? Bien, entonces, ese proceso que sucedió ahí cuando Ari me compró a Juan Carlos es lo que se le llama la redención. Lo que tuvo que pagar Ari por Juan Carlos, que eso queda entre ella y yo, lo que ella me pagó, es lo que se llama el rescate. Esto es lo que sirvió como pago para poder pasar esto. Y automáticamente Ari se convierte en la redentora de Juan Carlos, porque fue la persona que pagó un rescate para rescatar al cautivo. Ya, bien. ¡Ey! Le gustó ese ejemplo, ¿no es verdad? Ahora, muchos de ustedes habían cantado que Dios es mi redentor y que sé yo cuánto y no tenían ni la más mínima idea de qué es eso. Ya entienden, entonces, ¿no es verdad? Entonces, ya sabemos cómo funciona más o menos la relación entre Juan Carlos, Ari y yo. Entonces, sacamos eso de un lado y ahí lo que sucedió, volviendo al ejemplo de Jesús, es que Jesús pagó un rescate que fue su propia vida y automáticamente pasa a ser el redentor de todos aquellos que decidimos aceptar ese pago como válido, como bueno, como real, como verdadero para nosotros. Entonces, sin embargo, aunque el rescate fue pagado, tiene que haber una decisión de cada uno de nosotros de aceptar a Jesús como nuestro redentor. Tenemos que aceptar el haber sido comprado por Él. Y básicamente lo que nos quedan son dos opciones aquí en este mundo. Es o seguir siendo esclavo de quien éramos, que según la palabra de Dios era del pecado, o pasar a ser esclavo de Jesús, de Dios. Esas son básicamente las dos opciones que tenemos. Desde que nacemos, mi hermano, tú y yo, según lo que dice la palabra, y de hecho lo podemos ver porque comenzamos, más fácil aprendemos lo malo que lo bueno. Usted analiza a cualquier muchacho. Según va creciendo, lo malo lo aprende sin problema. Sin embargo, lo bueno hay que enseñárselo. Y eso es lo que vamos viendo, porque el cuerpo en el que vivimos es la carne, exacto, es pecaminosa. Esa es nuestra realidad. O sea, que desde que nacemos vamos viendo esas consecuencias de ser esclavo del pecado. Y cuando aceptamos a Jesucristo, pasamos a ser esclavo de Jesucristo. Es perfecto. Entonces hemos dejado la introducción de un lado y vamos al tema. Los que estamos aquí, la gran mayoría, ya hemos tomado esa decisión. La gran mayoría de los que estamos aquí ya hemos tomado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pasamos adelante, tal vez echaron un par de gritos, algunos no echaron nada de gritos, pero el punto es que todos, bueno, no todos, pero la mayoría, no puedo decir que todos, no sé realmente, pero la mayoría yo sí sé que en algún momento aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y por eso, ahora, como aceptamos el rescate, pasamos a ser esclavos de quién.
de Jesucristo. Perfecto. Y vamos a comenzar a leer la palabra de Dios, a ver qué nos dice al respecto. Y vamos a Romanos 6, verso del 17 al 19. Voy a estar leyendo una nueva traducción viviente cuando esta luz me deje, porque el resplandor en esta es al 100%, pero de este lado funciona mejor. Bien. Entonces, Romanos 6, del 17 al 19, en nueva traducción viviente, dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Entonces, el asunto que vemos aquí es que todo no termina necesariamente en el momento que aceptamos a Jesús. La única forma de que termine ahí es que usted muera ahí mismo. Y no sucedió eso con lo que estamos aquí, gracias a Dios. Aunque si morimos en Él, es ganancia. Pero ustedes no se quieren morir, entiendo yo. Entonces, el asunto no termina simplemente ahí, no termina en simplemente haber aceptado a Jesús, sino que el final del verso 19 que acabamos de leer dice: ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Y ahí es como que se complica el asunto. Ahí es que se complica la parte de ser cristiana, porque esto habla de continuidad. Esto habla de permanecer. No simplemente lo hice una vez y ya, sino que debo de seguir haciéndolo. Y ahí viene el lío para nosotros. Porque si solamente tenemos que hacerlo una sola vez, es más fácil. Si lo tenemos que hacer muchas veces, es más difícil, porque yo puedo tomar una decisión ahí en un momento de emoción y ya, hice lo que tenía que hacer y punto, ya está resuelto. No es lo mismo que si lo tengo que hacer siempre. Por ejemplo, ¿qué más fácil es para uno pagar 100 pesos una vez que 10 pesos todos los meses por el resto de tu vida? ¿No, verdad? O sea, al fin y al cabo, primero va a llegar, va a sobrepasar y va a llegarse por mucho, porque tú lo estás pagando mensualmente. Y es algo que tú tienes que tener que, mes tras mes, tú tienes que sacar esos 10 pesos. Tal vez no es mucho, pero ya tú tienes que tenerlo pendiente. O sea, que eso es un problema. Y fácilmente se te olvida y te suben intereses ahí de todo y la macate. Entonces, es mucho más fácil las cosas que son de una vez que las cosas que son continuas. Y dice un poco más, porque básicamente lo que dice es que no llegamos a ser santos con tan simplemente aceptar a Jesucristo, porque dice que hay que entregarse como esclavo a la vida recta para llegar a ser santos. La continuidad es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque estar aquí en la casa de Dios, rodeado de todo lo que aquí se hace, alabanza, adoración, oración por allí, cántico por allí, una persona dando palabra de Dios y todo el mover de aquí de la iglesia, es muy fácil sentir la presencia de Dios, es muy fácil motivarse a adorar a Dios. Bueno, muy fácil para el que lo quiera hacer, pero es muy fácil al fin y al cabo todas estas cosas porque aquí estamos rodeados totalmente de que todo apunta a Dios. Inmediatamente tú entras por esa puerta, hasta que tú sales de esa puerta, todo, absolutamente todo lo que se hace aquí debe de, y es así, apunta a Dios. O sea que es fácil aquí estar mentalizado en Dios. Sin embargo, esa no es nuestra realidad absoluta. No todos vivimos aquí, con excepción de algunas personas que son muy vagas y no tienen más nada que hacer, según aparenta, que cada vez que tú vienes a la iglesia están aquí metidos. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros no vivimos aquí metidos. No siempre estamos en la casa de Dios. Y es más, yo me voy un poco más allá y digo
Y para reforzar esto que estoy diciendo, te digo y te pregunto para que tú mismo te respondas, ¿dónde se te haría más fácil pecar? ¿Aquí adentro o allá afuera? Obviamente, yo espero que tu respuesta sea allá afuera. Porque aquí está un poco fuerte si tú consideras que aquí adentro es aún más fácil. Pero esa es nuestra realidad, porque aquí tú tienes que ir totalmente en contra de la corriente para poder hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, allá afuera tú tienes que ir en contra de la corriente para poder hacer lo que está en la voluntad de Dios. O sea que la continuidad inmediatamente se incluye el mundo en el que vivimos, se hace difícil. Porque todo, absolutamente todo lo que hacemos allá afuera, o estamos rodeados allá afuera, mejor dicho, apunta a todo lo contrario, que es lo que deberíamos estar mentalizados. Y yo le voy a hacer una historia que leí recientemente. A mí no me gustó por algo que leí la primera vez la historia, pero cuando estaba preparando el mensaje me llegó el cuento y dije, lo voy a incluir en el bosquejo. Y aquí lo tengo en el bosquejo y ahora se lo voy a contar a ustedes. Entonces, ¿en qué consiste la historia? Este es una joven, una jovencita, una adolescente, que está llegando a la edad ya de comenzar a salir. Ustedes han pasado o algunos están por ahí. Y entonces, cuando se está llegando a esta edad, principalmente con las hembritas, existe mucho el problema de los padres que no la quieren dejar salir. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ayúdeme porque yo no soy hembrita. Entonces, bien, no, ¿verdad? Que es así, es así. En- ah, Dale gracias a Dios que no hay micrófono todavía. Entonces, sucede, pasa y acontece que esta jovencita le está diciendo, es cristiana la joven, ¿eh? Y el padre también es cristiano. La jovencita le está diciendo a su padre que ella quiere ir a una fiesta, que se iba a hacer. Sin embargo, el padre, conociendo el lugar donde se iba a desarrollar la fiesta, o sea, la dueña de la casa donde se iba a realizar la fiesta, sabía que lo que se iba a mover ahí no era nada bueno. Y le decía a su hija, no lo creo conveniente, no quiero que vayas a ese lugar, porque no, lo que se va a mover en ese lugar no es nada bueno. Sin embargo, la jovencita seguía insistiendo y seguía motivando y le decía, tú tienes que confiar en mí, aun si ellos están haciendo lo malo, tú me criaste bien a mí, tú sabes que yo voy a hacer lo bueno siempre, que si yo cuento. Y entonces el pai le dijo, como quiera, yo confío en ti, sin embargo, no creo que sea conveniente el que tú vayas a ese lugar. Y la jovencita le dijo, pero es que no te preocupes porque yo voy a estar en una esquina, mira, en una esquina. Y yo no me voy a pegar a nadie, solamente voy a estar con mis amigas y ya. Es más, ni siquiera ningún varoncito. Si va un varoncito, yo me voy al baño ahí, automáticamente. Entonces, por eso entendemos por qué las mujeres pasan tanto tiempo en el baño. Entonces, sucede, pasa y acontece de que con toda esta motivación e insistencia de que la jovencita le dijo que no iba a hacer nada malo, solamente iba a estar ahí, solamente en una esquina, no iba a ponerle la mano a nada, solamente iba a ir a hablar con sus amigas, el padre le dijo, está bien, vamos allá, no hay ningún problema. Yo te voy a llevar y te voy a dar permiso de que estés ahí en la fiesta, no hay problema. Entonces llegó el día de la fiesta. Y sucede, pasa y acontece que la jovencita se pone una blusita blanca. Esa es la ropa que ella decidió ponerse. Obviamente se puso más que una blusita solamente, pero lo que yo quiero hacer énfasis era la blusita, ¿no verdad? Entonces, cuando iban de camino, el padre le dijo, el padre era un minero, o sea, trabaja en una mina, y entonces le dijo que antes de llegar, que quedaba la mina de camino, parece que la amiga vivía muy lejos, porque que una mina quede de camino es un poco fuerte, pero la mina quedaba de camino a la casa de la fiesta, así que él le dijo, antes de llegar a la fiesta, vamos a pararnos ahí, que yo tengo que buscar algo. Ah, no hay ningún problema. Y ahí se quedaron y llegaron a la mina, la jovencita entró, el padre buscó lo que tenían que buscar y salió. ¿Qué pasa?
La muchachita se comenzó a quejar con el pai. Que porque él lo llevó a ese lugar, mira ahora mi blusita blanca está todo negra, porque todo esto, que si yo cuánto, bla, bla, bla. Y le dio un boche ahí grandísimo, y entonces se cambiaron los papeles y la niña parecía el pai y viceversa. Y entonces sucede, pasa y acontece que el pai le dice a la muchachita, pues eso mismo es lo que yo quería que tú aprendas, que aun cuando tú no necesariamente tocas nada, ni te acercas a nada, el simple hecho de tú estar en ese tipo de ambiente se te pega. Lo malo siempre va a buscar la forma de que se te pegue y te va a ensuciar. Y esa fue la enseñanza del padre. El padre tuvo la suerte de yo no sé quién, que le salió todo de la manera que él quería, pero es una historia, ¿no verdad? Bien, entonces esa es precisamente, yo la quiero utilizar para reflejar lo que estamos hablando aquí, de que inmediatamente salimos y ya dejamos este lugar donde todo es santo, donde todo es limpio, donde todo nos motiva a mirar hacia arriba, automáticamente, tú hagas o no hagas, el estar afuera expuesto de alguna forma u otra nos ensucia. Y la única forma de protegernos de esto es mantenernos bajo la cobija de la palabra de Dios. Y yo pudiera decir un poco más de que nosotros pasamos por un proceso de limpieza constante. Es la única forma de mantenernos allá afuera y poder mantenernos santos. He usado mucho la palabra mantenernos, pero es porque estoy hablando de mantenernos. Hola. Entonces, la única forma es utilizando la cobija de la palabra de Dios y además de esto, el venir a nuestro Dios de manera constante, de forma de que nuevamente seamos limpios por Él. Así que no importa qué tanto sucio hay allá afuera o qué sucio se nos pudiera pegar a nosotros, el venir de manera constante ante la presencia de Dios nos va limpiando y purificando de manera que podemos mantenernos limpios. Bien, entonces vamos a hablar un poco del pecado. Recuerden que estamos hablando de volver a la verdadera libertad. No me he apartado del tema. No se preocupen, que vamos a llegar allá. Vamos a hablar un poco del pecado. Y vamos a ver algunas cosas que el pecado hace en nosotros. Y lo primero que vamos a ver es que el pecado te esclaviza. Ya lo vimos hasta cierto punto porque vimos que el no aceptar a Cristo automáticamente quiere decir que somos esclavos del pecado. Y vamos a buscar en Juan 8, desde el verso 31 hasta el verso 34. Voy a estar leyendo nuevamente en Nueva Traducción Viviente. Y el verso que voy a leer, para los que no lo sabían por ahí, es el que está abierto en la Biblia, en el centro, ¿no? De la Biblia. Juan 8:31. Bien, hasta el 34, porque había gente que increíblemente, él sabe quién es Juan Carlos. Entonces, entonces, dice la palabra de Dios en Nueva Traducción Viviente. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, les respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los harás libres? ¿Los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. O sea que el pecado de alguna forma u otra te esclaviza. De un eso no es nada, a un eso no es nada, se llega mucho. Lo dije de una manera graciosa, pero acabo de decir algo que qué difícil se nos hace entenderlo. Porque muchas veces nosotros nos vamos llevando de que eso es poca cosa, de que eso no es nada, eso es un chininín más que yo estoy añadiendo, eso no es tan diferente de lo que yo hacía, que al fin y al cabo se llega a muchísimo. Y hace un tiempo, ¿sí? Perfecto. Si nos buscan un micrófono sonido, eso sería genial. Gracias.
emociones, que eso no es nada, como tú lo dijiste ahorita, puede llegar a convertirse a mucho. Así mismo es, gracias por compartir eso. Y precisamente el, yo no sé si es a mí que solamente que me ha pasado, pero yo entiendo que a mucha gente le ha pasado en algún momento que sin haberse dado cuenta, se vieron haciendo algo muy lejos de lo que usted normalmente era. Y la forma como llegó ahí fue poquito a poquito. O sea, yo simplemente añadí un poquito más y añadí un poquito más a ese poquito que yo añadí y añadí un poquito más a ese poquito, pero ya el poquito que tú estás es muy diferente de donde tú comenzaste. Y si se sigue así en ese juego, la realidad es que vas a quedar esclavizado totalmente por el pecado. Y vas a llegar a un punto donde tú puedes estar por seguro de que no vas a poder volver atrás de manera propia por ti mismo. Vas a llegar a un punto donde solamente la mano de Dios te puede sacar del lugar donde te encuentras. Y si llegas a ese punto, preocúpate. Preocúpate, porque normalmente cuando uno llega a ese punto es cuando más rechaza la mano de Dios. Así que trata de nunca, nunca, nunca jugar con el pecado, porque créeme, nunca ganamos. Pregúntenle a Sansón. Seguimos que el pecado te motiva a seguir pecando. El mismo pecado que tú estás cometiendo de alguna forma u otra te va a motivar a seguir haciéndolo. Si mientes, vas a ser motivado a seguir mintiendo. Si robas, vas a ser motivado a seguir robando. O algunos de ustedes creen que esos mega ladrones que se roban de un banco y una qué sé yo cuánto, es el primer robo que ellos hacen en su vida. Obviamente que no. Todo comenzó con un pequeño paso que dieron. Y cuando muchachos tal vez se robaron un lapicero. Tan sencillo como eso. Y dijeron, oye, pues resolví. Tengo mi lapicero y no me pasó nada. Pues esto vale la pena. Y la segunda vez se robó una cajita de lapicero. ¿Por qué? Tú sabes, los lapiceros se acaban rápido. Mentira, yo nunca he acabado un lapicero. Yo nunca he acabado. Siempre o se me pierden o simplemente lo dejo de usar porque tengo otro. Ya, esos son los dos puntos donde yo estoy con respecto a los lapiceros. Pero entonces, como él quiere poder jugar entre un lapicero y otro, se roba una cajita de lapicero. Y así sucesivamente, y va aumentando y aumentando, pero el pecado siempre, de alguna forma u otra, te motiva a seguir pensando que te va a seguir yendo bien. Porque el pecado que se detiene normalmente es cuando desde el principio te sucede algo malo. Inmediatamente tú ves la consecuencia al frente tuyo. Ahí ese es el pecado que normalmente se detiene desde el principio. Pero cuando te está yendo bien, aún cometiendo ese pecado, es que normalmente uno sigue haciéndolo. Y me fue bien de nuevo, pues lo sigo haciendo, pero cada vez incrementando la velocidad. El pecado también te miente. El pecado siempre dirá que lo que tú haces no es tan malo. O sea, como el ejemplo que nos acaban de decir, la excusa que le da su amiga a ella es que ustedes los cristianos también pecan. Inmediatamente viene la justificación. O sea, no es que lo que yo estoy haciendo está bien, es que tengo que buscar la forma de darle la vuelta para que la atención no sea solamente hacia mí. Y eso normalmente nos provoca el pecado, la mentira a nosotros mismos, el buscar justificación para nuestras acciones. El pecado siempre te va a decir que no le hace daño a otra persona. Lo que yo estoy haciendo, eso no le hace daño a nadie. ¿Y qué importa que yo lo siga haciendo? Eso soy yo solo. Eso no es nada. Que necesitas hacerlo. Es que yo me siento bien cuando lo hago. Si no lo hago, solamente estoy pensando en eso que quiero hacer. Que no puedes confiar en otros,
que no te puedes acercar a otra persona porque sabes que te van a juzgar. O de hecho, si lo traemos aquí a nuestro grupo juvenil, que no me puedo acercar a nuestros pastores o a nuestros líderes para contarles lo que está sucediendo conmigo porque automáticamente me voy a meter en un problema. Pero yo te puedo asegurar que más problemas permaneces tú si no te le acercas que si te le acercas. Porque va a pasar una u otra. Va a pasar una, que sigas en eso y eso siga creciendo, o dos, vas a acercarte a buscar apoyo o ayuda a una persona que no es la correcta. Y ojo con eso. Ojo con eso, porque normalmente eso trae aún más problemas, el acercarse a una persona que no es la correcta. Y voy a hacer un paréntesis ahí, por si tú eres de esa persona que le gusta que se te acerquen a ti para pedirte consejos. Voy a hacer ese paréntesis ahí porque entiendo que es necesario. Cuando estaba preparando el mensaje, lo sentí así. Ten cuidado si tú eres de esas personas que disfruta que vengan donde ti para pedirte consejos. Yo conozco personas que se consideran consejeros y ellos entienden y le han dicho que sus consejos son buenos y lo disfrutan. Eso es, si tú le preguntas cómo tú te describes con una palabra, fácilmente te dicen consejero. Y yo le puedo decir que yo solamente conozco un consejero. Yo. Todos los demás pueden ser wannabe, que quieren ser. No, pero solamente hay un solo consejero. Si tú eres de esa persona que te gusta demasiado, pues tú te estás poniendo, sin razón aparente, una gran carga sobre ti. Porque lo que sea que tú digas en ese consejo puede determinar la salvación o la perdición de esa persona que tú estás aconsejando. Así que ten cuidado y limítate cuando otra persona te pida un consejo. Y vuelvo a traer al grupo de jóvenes aquí. Aquí tenemos personas que no hay que buscar más de ahí. Tenemos nuestros amados y tan capacitados pastores de jóvenes. Nuestros pastores Rubén y Yamel. Lo quise hacer el chiste porque me estaban mirando serio mucho ya. Entonces, tenemos nuestros pastores juveniles. También tenemos a nuestra amada anciana, la líder, María Elena, que son personas que Dios ha puesto para que nosotros podamos discutir cualquier tipo de problema que tengamos con ellos. Así que no hay necesidad, no estoy diciendo con esto que no tengas personas de confianza con quien hablar y con quien decirles los problemas que te están pasando. No es eso, porque desde este altar también hemos predicado que es importante tener amigos responsables, amigos que te digan un buen consejo, amigos que te guíen según lo que la palabra de Dios dice. Lo que estoy hablando es en contra de la persona que lo disfruta demasiado eso, porque normalmente eso viene con un morbo por dentro de querer saber. Y esa es la razón de por qué le gusta llamarse consejeros, para que la gente venga y yo enterarme de lo que está pasando. Así que no lo hagas. Y antes de seguir a mi próximo punto, voy a pedirle que pongamos un video que yo encontré en las redes sociales. Esta semana ha rodado mucho el video. Tal vez algunos de ustedes ya lo hayan visto, tal vez algunos no lo hayan visto. Pero el punto es que yo lo quise utilizar por dos razones. Y una es porque resume muy bien mi mensaje. Y segundo, porque para poder entrar a mi próximo punto. Y vamos a darle play. Hey, what's up, Facebook family? How you doing? It's me, Terry Crews again. I just want to address some things real quick, man. You know, the subject is dirty little secret. And you know, for years, my dirty little secret was that I was addicted to pornography for years. Now, most of you who are on Facebook are using the internet. And it's kind of crazy because this thing has become a problem. I think it's a worldwide problem. But pornography, it really messed up my life in a lot of ways. And you know, the thing is, it became a thing where I didn't tell anybody. It was a thing that it was my secret, nobody knew, and that allowed it to grow. And it got bad. And when I say bad, some people deny it. They say, hey man, you know, you can't really be addicted to pornography. There's no way. But I'm gonna tell you something. If day turns into night and you are still watching, you probably got a problem. And that was me.
It affected everything. I didn't tell my wife, didn't tell my friends, nobody knew. But the internet allowed that little secret to just stay and grow. And it was something that, you know, my wife was literally like, I don't know you anymore. I'm out of here. And that changed me. I had to change because I realized, yo, this thing is a major, major problem. I literally had to go to rehab for it. And the thing what I found is that by not telling people, it becomes more powerful. But when you tell and when you put it out there in the open, just like I'm doing right now to the whole world, it loses its power. And everybody wants you to keep this little secret. Don't tell anybody. Don't whisper in this and this. I'm telling. And I'm putting it out there. Let me tell you something. You know, I've been free of this thing probably going on 6-7 years now. Thank goodness. But now it's become my battle to help other people who are going through the same thing. Now I know, again, you're on the internet. If you don't have this problem, it's okay. A lot of people don't. But there are a lot of people who can't stop. And I'm here to help you. You can talk to me. Now, some of you may not agree. Please tell me what you think. But my issue was, and is with pornography, is that it changes the way you think about people. People become objects. People become, you know, body parts. They become things to be used rather than people to be loved. And it really, really, you know, you start to change the way you see people. And you start to use people. You start to feel like, you know, you're the man and they're just, you know, whatever. And I had to change my thinking. I had to change what I believed. And once I knew, and once I was aware of what it was doing to me, it changed me. And I knew, I said, I gotta stop this. And I'm gonna tell you this, my wife was like, I'm out. And you know what? I did not get help so that I could get my wife back. I just want to tell you that. I got help because I needed it. My wife could have decided I'm gone and that would have been it. And you know what? Ain't nothing I could have done about it because that was her choice. But she did decide to stay with me because she knew I was repentant. She knew I was going to get help and she knew I was sorry. Let me tell you something, not enough to just ask forgiveness. It's always, always necessary to make amends, to fix the problem, to do whatever you can to fix the problem. So if you are going through some things like this, or if you're not, if you agree, if you don't agree, I'm keeping it real, y'all. I'm keeping it real. Hey, it's your boy Terry Crews. I'm not playing. It's intensity level Terry Crews. We going all the way. 2016. You know what I mean? We don't battle people. You battle mindsets. You battle mindsets that attempt to put people down. You battle mindsets that attempt to hold people back. That's what I'm battling. I don't battle people. I battle the way people think. That's what I'm talking about. So again, I love you. Share with me. Come with me. I'm gonna be doing this a lot. So please, if you don't like it, I understand. I'm with you. I could sing, making my way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. I could do that all day. We're going to have a lot of fun. We're going to be singing. But I also want to share. And I want to help people. That is what I'm about. Guys, it's my mission. It's my life. It's what I do. I love y'all. Love you, Facebook. Have a great day. I'm on my way to work. Peace. Bien, entonces para los que no lo saben, él es Terry Crews. Ustedes lo reconocen de alguna película. Muy posiblemente de esa misma como que la que él cantó normalmente es White Chicks. No sé cómo se llama en español. ¿Eh? Chicas blancas. Se llama así, porque ellos dijeron que se llama así, se llama Chicas Blancas. Entonces en esa película, por ejemplo, esa es una de las grandes famosas de él. Pero ¿por qué yo puse el video? Ellos le dije una razón. Se fijaron que muchas de las cosas que él dijo van muy de acuerdo a lo que ya yo tenía mentalizado en el mensaje. Y a mí me gustan dos cosas. Primero, él ni siquiera es cristiano. O sea, no es que él está dando un mensaje de la palabra de Dios ni nada.
No, él no mencionó a Dios, claro, porque él no es cristiano. Él no está dando un mensaje de que conocí al Señor y Él me salvó. No, 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 no. Él está dando un mensaje de Él, de lo que Él ha experimentado, de lo que Él vivió y de lo que a Él le funcionó. Y Él dijo algunas cosas de las que le funcionaron. Una de ellas fue hablarlo. Él lo mencionó de diferentes formas, pero una de ellas fue hablarlo. Pero la razón más importante por la que escogí el video para que lo proyectáramos hoy es porque ustedes creen que él necesita eso. O sea, estamos hablando de un tipo que tiene todos los cuartos del mundo, es famoso. Tú ves esa jeva que tal vez tú has visto en una película y has dicho, wow, esa jeva se ve bien, pero tú sabes que de ahí no va a pasar porque tú nunca vas a tener oportunidad con una jeva como esa. O sea, tú sabes que eso nunca en tu vida, nunca. Pues él sí. O sea, él sí tuviera la oportunidad porque él tiene los contactos, tiene el dinero, tiene la cercanía con ese tipo de personas que ninguno de nosotros tenemos. O sea que, ¿para qué él necesita la pornografía? Cuando él, no quiero que se vayan por el lado equivocado, pudiera vivir la pornografía. O sea, él pudiera. Esa es la realidad. ¿Para qué él necesita verlo? Y a lo que yo quiero llegar con esto es que el pecado nunca es necesario. El pecado nunca es necesario. No lo vean solamente como que él no necesita eso. Es que ninguno de nosotros necesitamos nada que sea pecado. Ninguno. Por más que tú veas, no, es que yo necesito decir esta mentira, o necesito tener esta cosa, o necesito tal y tal cosa. La realidad es que tú no lo necesitas. Tú no necesitas robar, tú no necesitas mentir, tú no necesitas dejar tu devocional. Y hago un paréntesis ahí. El pecado no es solamente el mentir, robar, la pornografía, la fornicación, el adulterio. La última vez que estuve por aquí mencioné exactamente lo mismo y hoy lo vuelvo a decir. Muchas veces vemos como que son solamente los 10 grandes mandamientos y un viaje de sugerencias. Aún el hacer algo como dejar tu devocional diario puede ser considerado pecado. Y voy a utilizar 2 argumentos para eso. El mismo argumento que utilicé la última vez, que es todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y ese va a ser mi primer argumento. Y el segundo argumento que voy a utilizar es que, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Entre otras cosas, yo te puedo asegurar que es que estés cerca de Él, que le busques. ¿Y cómo tú vas a saber lo que Dios quiere para ti, para tu vida, si tú ni siquiera le conoces? ¿Cómo tú vas a ser un discípulo de Él si ni siquiera te preocupas por estar con Él? O sea, que automáticamente tú estás rechazando la posibilidad y el famoso deseo que hay en ti de querer estar y conocer más de Dios y el querer crecer como cristiano en este camino que hemos estado. Así que automáticamente tú estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Y el que va en contra de la voluntad de Dios está pecando. Así que tú no tienes que hacer nada de esto. No importa qué tanta cosa tú tengas que hacer, mi hermano, en algún momento tú tienes que poder encontrar tiempo para hacer las cosas que tú sabes que tienes que hacer, que Dios espera de ti. Así que no hay nada, sin importar que sea, que tú tienes que hacerlo. Tú lo haces porque quieres. El pecado siempre lo es hecho porque tú quieres cometer ese pecado. Y esa es la realidad. Tú lo quieras admitir o no lo quieras admitir. Si estás pecando es porque quieres pecar. Tan sencillo como eso. Así que el pecado juega contigo. Pero de lo que estamos hablando es de volver a la verdadera libertad. Pero no podemos volver allí si no entendemos a perfección sobre qué camino estamos parados. Y por eso era que yo quería que entendamos algunas de las cosas que el pecado comete en nosotros para darnos cuenta dónde exactamente estamos parados. ¿Y cómo se logra obtener inicialmente la verdadera libertad? Bueno, vamos a leer Juan 8, 35 al 36, en Nueva Traducción Viviente también, que dice: un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres,
ustedes son verdaderamente libres. Ahí está claro cómo se obtiene inicialmente la verdadera libertad, pero cómo se vuelve a ella. Ya lo leímos en Romanos 6:19, en la parte B, que decía, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. ¿Cómo podemos mantenernos como esclavos en la vida recta? Sencillo. Primero, estudia la palabra. Estudia la palabra de Dios. Yo me he dado cuenta en mi vida personal que cada vez que he fallado, he hecho algo que va en contra de lo que Dios quiere para mi vida, yo me pongo a analizar y tengo un par de días fácilmente que no me he adentrado verdaderamente en la palabra de Dios. Siempre, de alguna forma u otra, me doy cuenta de eso. Segundo, ora continuamente. La Biblia habla de orar sin cesar. No dice orar sin César, no, incluyan a César en sus oraciones, pero en lo que dice es orar sin cesar. Ora en todo momento, es lo que te motiva a hacer la Biblia. Así que no lo dejes de hacer, no importa lo que tú estés haciendo, en el día a día, en todo momento tú puedes estar haciendo una oración, porque la oración no es yo simplemente sacar un momento de cállese la boca, voy para mi esquina, y allá en tu esquina arrodillarte y orar. Esa no es la única forma de orar. Orar, como le decimos a los niños, es hablar con Dios. Está en eso ese muchacho, nada más prestaba atención a eso, pero está bien ahí. Entonces, tenemos que orar de manera continua en todo momento. Tercero, obliga, motiva a tu cuerpo a alabar a Dios. Recuérdale lo bueno que es Dios, porque tu carne no lo quiere hacer. Y de hecho, hay una canción que Alabanza y Adoración me va a ayudar ahí, y es ¿Cuán grande es Dios? ¿Me pueden cantar el coro? Todo el mundo se la sabe esa. Esa canción a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Y una de las razones no pareciera ser yo. ¿Por qué digo que es una de las razones que me gusta mucho esa canción? Porque hay algo que normalmente no tendría sentido en la canción. Y lo voy a explicar. No quiero que me malinterpreten ni nada por el estilo. Pero la canción, como la cantamos, dice cuán grande es Dios. Luego dice, cántale cuán grande es Dios. Y yo entiendo que el grupo de alabanza y adoración diga eso, porque ellos nos están motivando a nosotros. Cántale cuán grande es Dios. Pero tú y yo que estamos parados ahí, solamente estamos cantando dentro de nosotros fácilmente. ¿A quién le estamos diciendo cántale? Eso normalmente no tendría sentido. Sin embargo, como yo lo he visto cada vez que la he cantado esta canción, es diciéndomelo a mí mismo, diciéndole a mi propia alma, diciéndole a mi propio cuerpo, en esos momentos que no necesariamente yo quiero estar mentalizado en lo que está sucediendo en el mover, porque tengo tal vez muchas cosas allá afuera que me están preocupando. Yo me tengo que decir a mí mismo, cántale cuán grande es Dios. Y eso es algo importante. De hecho, el mismo salmista se dijo a sí mismo, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea que es importante que cada uno de nosotros recordemos y nos mantengamos motivándonos, obligándonos a nosotros mismos a alabar a nuestro Dios. Cuarto, aprende a abrirte con tus líderes y pastores. Eso hay que aprenderlo. Eso hay que aprenderlo. Una oveja que no confía en sus pastores es una oveja descarriada, aun si está en el lugar. Lo siento si ofendo a alguien. Pero ¿cómo tú puedes dejar que te pastoree alguien en que tú no confías? Si esa persona te dice, ve por aquí, ¿cómo tú vas a ir por ahí? Eso no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene ni el más mínimo sentido. Así que tienes que aprender a abrirte, a confiar, a poder hablar con tus pastores. Y la quinta y la última, y de hecho la más importante de toda la que acabo de mencionar,
asegúrate de que el Espíritu Santo siempre more en ti. Y esta es la base de todo. ¿Cómo podemos mantenernos como esclavos en la vida recta? Asegúrate de que el Espíritu Santo siempre more en ti. Y el Espíritu Santo muchas veces no entendemos que no es una fuerza o una cosa, sino que el Espíritu Santo es una persona. La tercera persona de la Trinidad, le dice. Pero es una persona, o sea que como persona tiene sentimientos. Le gustan cosas y le desagradan cosas. Como una persona se siente cómodo en algunos lugares y se siente incómodo en otros lugares. Como una persona se siente invitado a ir a un lugar y como una persona se siente rechazado de un lugar. Así que nuestro deber es poder lograr que en todo momento el Espíritu Santo more dentro de nosotros. Mantenerlo a gusto y que pueda formar una casa dentro de nosotros donde verdaderamente Él quiera permanecer. Esa es la única forma de volver a la verdadera libertad que es en Cristo. Así que voy a finalizar ya haciendo una oración. Le voy a pedir que se pongan sobre sus pies para que terminemos todos juntos. Y normalmente hago una oración donde yo trato de motivarlos y presentarnos, y de hecho lo voy a hacer como siempre lo hago y como siempre acostumbramos a hacer. Pero esta vez te motivo que si el Espíritu Santo de alguna forma a través de su palabra te ha hablado en esta noche, tú mismo te presentes, porque yo no puedo presentar tus pecados. Yo sí es verdad que yo no sé lo que tú haces. Es más, no me interesa ni siquiera lo que tú haces fácilmente en ese punto. Yo no estoy interesado en las fallas de ustedes. No me interesa. Me interesan las cosas buenas que pueden salir de ustedes. Me interesa poder ayudarlo, pero no puedo llegar hasta ese nivel. Así que cada uno de nosotros vamos a tratar de presentarnos ante Dios. Y aunque yo voy a estar haciendo una oración grupal, te motivo a que tú hagas una oración entre tú y tu Dios. Señor, gracias te damos. Gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias te damos porque tú de alguna forma u otra siempre nos corriges y nos enseñas, Señor. Alabado eres tú, Señor. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor, por tantas veces que no he hecho lo que a ti te agrada. Perdóname, Señor, por tantas veces que sin pensarlo o pensándolo me he alejado de ti, Señor. Perdóname por tantas veces que yo sé que no he sido una morada agradable para ti, Señor. Perdóname por tantas veces que he despreciado tu mano sanadora, por tantas veces que he despreciado tu mano redentora, despreciado el esfuerzo y el trabajo que tú has puesto en mí, Señor. Y lo he tirado todo por la borda para hacer lo que a mí y a mi carne le agrada, Señor. Ayúdame, Señor, a poder serte fiel. Ayúdame, Señor, porque tú sabes que mi corazón te desea, mi alma te anhela, mi mente desea estar siempre contigo. Sin embargo, no es fácil. No me es fácil lograrlo en todo momento porque te necesito a ti y esta carne es débil, Señor. Pero contigo, Señor, yo sé que puedo ser más que vencedor. Contigo yo sé que puedo lograr lo que sea que me proponga porque tú estarás de mi lado. No estoy solo porque tú siempre me respaldas. No estoy solo en ningún momento porque tú siempre me llevas de la mano, Señor. Ayúdame a verte como aquel poderoso gigante que va conmigo, aun cuando yo creo que mi carne va a ganar, Señor. En aquellos momentos cuando voy a hacer lo contrario a lo que dice tu palabra, Señor, pon en mi camino una piedra de tropiezo, pero una piedra de tropiezo como lo fuiste tú, Jesús, para aquellos fariseos que querían ir en contra de lo que dice la palabra, Señor. Pon en mí algo que me detenga, que yo no pueda seguir haciendo lo incorrecto hasta que no me vuelva a poner mi mirada sobre ti, Señor. Ayúdame, Señor, a permanecerte fiel. Y gracias, Señor.
Gracias porque hasta aquí tú me has ayudado. Hasta aquí tú me has levantado. Hasta aquí tú me has perdonado. Tu misericordia es nueva cada día. Tu fidelidad permanece para siempre. Aunque no lo merezco, moriste por mí. Aunque no lo merezco, te preocupas de mí. ¿Quién soy yo para que tengas en mí tu mirada, Señor? No soy nada, no valgo nada si no es por el valor que tú has puesto sobre mí, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, y ayúdame a corresponder el amor que tú me das, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús y por el sacrificio que ya Él hizo por nosotros. Amén y amén.